Hola, muy buenos días para todos. El día de hoy estamos en este nuevo episodio del video podcast de Leonsi y vamos a tratar un tema muy interesante y es la asesoría jurídica y los trámites derivados de accidentes de choque simple. Para esto hemos traído a un invitado muy especial y es el doctor Juan Carlos Rojas. Mucho gusto y bienvenido. Muy amable por la invitación y serle a Leonsi por haberme invitado a esta sesión. El doctor Juan Carlos es abogado y tiene más de 20 años de experiencia en todo este tema de asesoría jurídica para accidentes de tránsito. Para comenzar, doctor Juan Carlos, cuéntenos un poco sobre su experiencia en esta rama. Bueno, yo soy físico matemático y abogado especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, un diplomado en Seguros Generales del INC, Instituto Nacional de Seguros, miembro del Consejo Interamericano de Seguridad, sede de Estados Unidos, y en la actualidad soy el presidente del Colegio Nacional de Abogados Especialistas en Actividades Peligrosas con el TRAN. Llevo 25 años en el litigio de la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito, que eso es lo que más me he dedicado, y en todo lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios. Súper, o sea, a usted era quien teníamos que tener acá. Se ha hecho el esfuerzo. Cuéntenos un poco en qué se basa esa asesoría jurídica luego de tener un choque simple. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en materia de accidentes de tránsito ocurren tres tipos de eventos. Hay eventos de accidentes con muerte, que es cuando a causa del hecho muere una o más personas. Hay accidentes con lesiones personales, que es cuando a causa del hecho se lesiona una o más personas. Y hay accidentes con choque simple. Le llamamos choque simple a aquel evento en que solo se causan daños a vehículos, muebles, inmuebles o animales. En el caso de los choques simples, la gente piensa que por ser el de menor connotación no tiene consecuencias graves tanto para la parte social como económica de quienes se ven involucrados en este tipo de accidentes. Sin embargo, un choque simple en la actualidad, por una modificación que hubo del Código Nacional de Tránsito en su artículo 146, se estableció que todo accidente de tránsito choque simple sería objeto de demanda civil. Y en la demanda civil, al demandar al involucrado responsable, se le puede inscribir esa demanda en todos los bienes objeto de registro. Entonces, es supremamente peligroso no asesorar bien un choque simple. De ahí que lo primero que una persona en la actualidad, con la entrada en vigencia de la Ley 2161 del 2021, es que esas personas cuenten con asesoría permanente desde el mismo momento en que ocurre el accidente hasta final del trámite. ¿Por qué desde el mismo momento en que ocurre el accidente? Porque la Ley 2021 exige que cuando los vehículos son asegurados, no hay intervención de la autoridad de tránsito. Y si la hay, ellos no van a levantar el IPAT, que es el Informe Policial de Accidentes de Tránsito. Esto conlleva a que la prueba del hecho, del daño, del perjuicio y de la responsabilidad prácticamente recae entre los conductores graves. Entonces, ellos tienen que levantar por medio de mecanismos técnicos o tecnológicos toda la prueba tendiente a demostrar eso, que lo establece el artículo 1077 del Código de Comercio. Lo primero que tiene que hacer es levantar la prueba. Hay que levantar la prueba y hay que hacerlo de manera técnica y tecnológica con ciertos requisitos, pues siempre hemos dicho que lo mejor es estar asesorados de firmas o personas que sean especialistas en el levantamiento de la prueba, que cuenten con los medios técnicos o tecnológicos para hacerlo y que puedan en un momento dado de irse a juicio ese caso, sustentarlo con todos los requisitos que pide la Corte, uno ante ellos, que se pueda demostrar que se ha guardado como la custodia de esa prueba. Esa prueba no ha sido vulnerada ni alterada. Y que acuda al juicio quien realizó la prueba. Eso es supremamente importante. De ahí que en materia probatoria se requiere esa asesoría. Luego viene la asesoría en determinar quién es el responsable del hecho. ¿Por qué es importante determinar quién es el responsable del hecho? Porque de ahí surge quién va a pagar y quién no va a pagar. ¿Sí? Cuando los dos están enfrascados en que yo era responsable, tú eres responsable, entonces hay un enfrentamiento que no permite iniciar un acercamiento de transacción o conciliación.
De ahí que hoy en día hay firmas que permiten que en línea, con unas fotografías, los involucrados soliciten y les den un criterio de responsabilidad del hecho. Entonces, peritos muy expertos entran y le van a decir en nuestro sentir, de acuerdo a las fotografías levantadas, el responsable del hecho es el vehículo Renault, o es el vehículo Fiat, o es el vehículo Mazda, o es el vehículo BMW. Y ya con eso, pues las partes entran a hacer un acercamiento. Y de ahí, al hacer un acercamiento, pueden llegar a un arreglo en sitio. El arreglo en sitio se llama transacción. ¿Por qué transacción? Porque no interviene un tercero que sería el conciliador, ¿sí? Es entre ellos solitos. Pero al llegar a ese acuerdo, hay que suscribir un acta de esa transacción. Y es supremamente importante porque el acta que se suscriba hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Entonces la gente piensa que firmar eso no pasa nada. Claro, pasa mucho. Porque si la persona no cumple con el pago de lo que transaron, puede llegar a ser embargado porque le van a iniciar un proceso ejecutivo a esa persona. Pero puede que en ese momento ellos no logren llegar a un acuerdo y no hay transacción. Pero con los días dicen, no, ya llegamos al acuerdo. Entonces vamos a solicitar una audiencia de conciliación. Entonces ahí se convoca una audiencia de conciliación ante un Centro Nacional de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia. Lo citan y para eso pues la persona ya tiene que llevar sus cotizaciones o sus facturas y estar con la contraparte para llegar a un acuerdo y elaborar un acta de acuerdo. En ese caso ya no estamos hablando de una transacción, sino que estamos hablando de una conciliación. El efecto es el mismo. Hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito. No cumplir el acta de conciliación puede conllevar a que se inicie un proceso ejecutivo contra de quien no cumplió el acuerdo. Y ya ninguno de los dos puede iniciar procesos civiles por ese mismo hecho. De ahí lo delicado que es ir a una audiencia de conciliación o hacer una transacción sin una asesoría de personas especializadas. Perfecto. Si yo como conductora me choco, tengo un choque simple, ¿cuál sería ese primer procedimiento legal que debería hacer en ese momento en que me choco? Hablemos lo legal desde el punto de vista probatorio. Porque lo primero que yo debo hacer es determinar si en ese choque simple hay participación de la autoridad de tránsito o no, si los vehículos están asegurados o no están asegurados. Si yo veo que debe haber participación de la autoridad de tránsito, yo debo de llamar y solicitar, ¿sí?, la asistencia de la autoridad de tránsito. Pero en este momento la gran mayoría de choques simples no están siendo asistidos por la autoridad de tránsito, a no ser que haya un estado de embriaguez. Y entonces ahí hay que pedir que se acerque la autoridad de tránsito. Entonces lo primero es levantar la prueba. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal hay un principio para nosotros los abogados que dice, dame la prueba y te daré el derecho. Si yo voy a alegar, si yo no pude transar, no pude conciliar el accidente y tengo que irme a un proceso civil, una demanda civil para cobrar mis perjuicios, lo primero que el juez me va a decir es, dame la prueba, te daré el derecho. Entonces la prueba es fundamental. Y de ahí que es tan importante que las personas cuenten con asesoría desde ese mismo momento y puedan llamar, bien sea a su compañía aseguradora o a la firma que le está prestando un servicio integral. Hay firmas que hoy en día prestan servicio integral tanto desde materia probatoria como legal, y es lo mejor porque todo va concatenado. Yo como abogado requiero que quien levante la prueba la haga muy bien, no cualquier prueba sirve para llevar a juicio. Si a mí, por decir algo, el conductor dice, yo no tengo asesoría, yo mismo voy a tomar las fotos, y resulta que me tomó fotos de los daños, no me hizo fotos de plano medio y no quedan identificadas las placas de los vehículos, muy seguramente la contraparte del juez me van a decir, doctor Rojas, qué pena, pero es que puertas averiadas de color azul de un Mazda, pueden haber muchas. Entonces esa foto puede ser de cualquier Mazda azul. Entonces tráigame eso al hecho. Y traer eso al hecho es que esa foto debe haberse tomado adecuadamente con las placas en los planos que son. Y luego pues se viene ya la parte jurídica, que es la asesoría que debemos de darle, bien sea telefónica, virtual, presencial, desde el punto de vista jurídico, para poderle indicar a él quién puede ser el responsable. ¿Cuál es el grado de conciliación o transacción que podemos hacer? ¿Qué documento debemos de suscribir?
cómo debemos de solicitar la audiencia de conciliación, acompañarlo a esa audiencia de conciliación. Y si no hay audiencia, pues viene la parte más complicada, y es que si la persona que pide la asesoría no es responsable, pues él va a querer que le paguen sus perjuicios. Entonces él debe entrar a demandar. Y si es responsable, a él lo van a demandar y él tiene que entrar a contestar una demanda. Y de ahí para adelante afrontar todo un juicio civil, varias etapas, varios juicios. Entonces viene la etapa introductoria, la conciliación, la parte de las pruebas, la parte de los alegatos, la sentencia, la apelación de la sentencia. Y para todo eso, pues siempre de hecho es imprescindible tener una buena asesor. Teniendo en cuenta que la mayoría de los choques simples, ninguno de los conductores dice yo fui el responsable. Hace un momento nos mencionaba sobre los peritos. ¿Qué factores tienen en cuenta los peritos para determinar la culpabilidad o la responsabilidad de uno u otro conductor en ese choque? En materia de choques simples y de todo lo que es accidentes de tránsito por ser una actividad peligrosa, la jurisprudencia en manos de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado la han desarrollado jurisprudencialmente. Entonces, con sus fallos, ellos han determinado que existe algo que llama la presunción de culpa o responsabilidad. Entonces, hoy en día hay un principio que ha establecido la Corte que le llama el principio de la causalidad. Entonces dice, por el principio de la causalidad, siempre que hay un accidente de tránsito, todos se van a presumir culpables. Pues cada quien va a demostrar de que no faltó a su deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado son los requisitos con los cuales una persona debe conducir un vehículo. Prudencia, diligencia, pericia y acatamiento de las normas de tránsito. Son los 4 elementos del deber objetivo de cuidado. Entonces, lo primero que yo debo examinar de mi comportamiento es que yo no haya faltado a ninguno de esos 4 elementos. Que fui perito, que fui prudente, que fui diligente y que actué dentro del código de tránsito. Y que, por tanto, ese accidente tuvo que haber ocurrido por falencias del otro. Porque alguien faltó al deber objetivo. Sí. Entonces, si yo no lo falté, el otro lo tuvo que haber faltado. O él fue imperito, o fue imprudente, o fue negligente, o faltó a normas de tránsito. Entonces, ahí es donde entra el principio de la causalidad y dice, la presunción de culpa va a recaer en el tercero. Son los que nosotros tenemos que tener en cuenta y los peritos lo tienen en cuenta para saber y poder determinar quién es el responsable. En materia de tránsito hay conductas normales de tránsito y hay conductas anormales de tránsito. Por decir algo, ir por mi carril a la velocidad que me indica el código de tránsito o la vía o la señalización y me dice a 50 kilómetros por hora y yo voy por mi carril, es una conducta normal de tránsito. Pero cuando yo voy en el carril izquierdo, voy a girar a la derecha, eso se constituye en una conducta anormal de tránsito. ¿Qué? Porque voy a hacer una conducta que no es normal. Infringiendo los normas. No infringiendo. Sí, si no hace la maniobra adecuadamente, la va a infringir. Entonces, como yo soy el que voy a hacer la maniobra a la derecha, voy por el carril izquierdo, voy a ir a la derecha, pues muy seguramente voy a tener que cruzar el carril derecho. Entonces, eso me implica que yo tengo que poner la direccional con la distancia adecuada, cubrir el punto muerto de mi vehículo, de que no hayan vehículos en el lado derecho que yo los pueda poner en riesgo, y cuando no hay riesgo, cruzo el carril derecho. Y voy evacuando esa conducta anormal. Entonces, lo que dice la jurisprudencia es, siempre quien hace las conductas anormales de tránsito debe de elevar totalmente su deber objetivo de cuidado, porque está haciendo una conducta anormal de tránsito. Quien está haciendo la conducta normal de tránsito va a tener un deber objetivo de cuidado normal, viendo lo que tiene que cumplir. Pero quien la eleva es quien hace la conducta. Entonces, todo eso es lo que se tiene en cuenta para determinar la responsabilidad en un momento dado. ¿Qué estrategias legales se siguen normalmente para garantizar una resolución eficiente de un conflicto derivado de un accidente de choque simple? Yo diría que más que estrategias es primero, como lo he venido diciendo, contar con un buen material probatorio. Donde yo cuento con un buen material probatorio y la contraparte mía lo sabe, yo lo puedo llevar muy fácil a una conciliación. Pero cuando él ve que yo me asesoré, que llegaron personas y me ayudaron a levantar la prueba, y hay investigadores, y hay fotografías, y de pronto hay un dron, como lo están haciendo hoy en día las firmas, y levanta todo este tipo de prueba, pues eso me lo va a llevar más fácil a él a que él diga, él tiene la prueba, para llevarme a un juicio, yo más bien le consigue. Y lo otro, pues siempre decirle a la gente, yo siempre le digo a los conductores y demás, cuando de pronto tengo
oportunidad de hablar con ellos, que es muy importante siempre tener presente que es mejor un pleito corto, un arreglo corto, pleito largo. Porque es que un arreglo corto puede indicar menos dinero aparentemente. Entonces uno dice, yo prefiero esperarme porque recibo más, pero no está cayendo en cuenta que al tener un pleito largo va a tener que pagar asesoría jurídica, costos procesales, gastos del proceso, y eso lo que va a hacer es mermar la plata que puede haber recibido, conciliando por aparentemente menos dinero en el momento del accidente o una audiencia de conciliación. Doctor Rojas, ¿cuáles son esos trámites que se derivan de un accidente de tránsito de choque simple? Sabemos que hay diferentes situaciones que se pueden derivar de esto, por ejemplo, que se lleven el carro para patios. ¿Y cuáles son 3 o 4 trámites que se pueden derivar de esos accidentes? Pues básicamente hay unos trámites iniciales, como te dije, siempre el primer trámite es el levantamiento probatorio. Hay que probar el hecho, el daño, el perjuicio. Eso es importante, tener esa prueba es supremamente importante. Luego, procurar la conciliación en sitio, que nos llevaría a la transacción. Entonces se hace el acuerdo de transacción, pero si no se hace ahí, se quiere hacer por medio de una audiencia de conciliación, entonces se convoca la audiencia de conciliación con un Centro Nacional de Conciliación. Si se llega al acuerdo, se suscribe el acta y podemos terminar. Pero si no se llega a un acuerdo o no se acude a estos mecanismos extraprocesales, toca ir a una demanda. Entonces, en una demanda civil, si yo estoy cobrando los perjuicios porque considero que no soy responsable, debo demandar al tercero. Y para eso requiere una asesoría legal especializada. ¿Sí? Pero si soy el responsable, me van a demandar, entonces también requiero una asesoría especializada jurídica para que me conteste esa demanda. Y después de eso empiezan unas audiencias que nosotros llamamos del 372, del 373, que son las audiencias de conciliación e interrogatorio. Luego viene el trámite probatorio. Luego empezamos a hacer los alegatos de conclusión. El juez va a tomar una decisión. Va a una apelación a segunda instancia si la tiene. ¿Ya? Y en todo ese trámite, anteriormente los procesos pueden demorar 10, 20, hasta 30 años. Tengo un proceso que ya tiene 22 años y no ha terminado. No ha terminado. Hoy en día, con la virtualidad se mejoró eso. Sin embargo, un proceso civil hoy en día puede demorar fácilmente de 2 a 6 años. Fácilmente. Y dependiendo de cómo se muevan los abogados. Si los abogados son de buen estudio, bien preparados y conocen del tema, conocen harto de procesar, muy seguramente lo puede llevar muchos más años. Empieza la reposición, la apelación, la nulidad, y esto empieza a patinar el proceso. Entonces, por eso siempre el mejor consejo que uno les da a todos es procuren siempre conciliar, pero asesórense bien. O sea, cuenten con alguien que le dé la mano en el momento del accidente, desde que ocurrió el accidente, para que le diga por qué camino va a seguir, cómo le recaudo la prueba, si es responsable o no responsable, firma el acta o no firma el acta, nos vamos a ir a demanda o no nos vamos a ir a demanda. Todo eso tiene que tener un buen consejo, una buena asesoría. Y para eso se requiere realmente de uno contar con entes que le den la mano integralmente en todo esto. Es decir, que el consejo que usted le daría a los conductores para enfrentar este tipo de situaciones de accidentes de tránsito en general es contratar como tal alguna firma que los ayude con esta asesoría, ¿no? Claro, mira, yo daba varias capacitaciones cuando entró la ley 2161, me han invitado a que le dé capacitación a conductores. Bueno, a ver cómo recaudan esa prueba, cómo es la importancia de la prueba, y doy la capacitación con todo el detalle del mundo. Yo trato de que ellos entiendan qué es una foto, porque hay 3 tipos de fotos diferentes que hay que tomar, cuándo una persona sirve como testigo o no sirve como testigo, cuáles son los ángulos, todo. Y para dónde va esa prueba, que es lo importante. Yo tengo que saber por dónde va la prueba. Si yo no sé por dónde va la prueba fracasa. ¿Sí? Se le explica todo. Cuando terminamos, hacemos el ejercicio, llego a la misma conclusión. Lo mejor es que nos asesoremos de una firma que le brinde integralmente toda la asesoría del conductor para que él pueda en una llamada tener todo. La parte probatoria, la parte jurídica, y se vaya todo armadito para que en un momento determinado, si no es responsable, pueda cobrar sus perjuicios. Y si es responsable, que no tenga que pagar más de lo que debería haber pagado, o todos sus bienes sean objeto de medida cautelar, porque eso es una cosa importante. Cuando se presenta una demanda civil, un accidente de tránsito en contra de un propietario,
el demandante le puede inscribir la demanda en todos los bienes objeto de registro, no solo el vehículo. Todos los bienes objeto de registro, llámese inmuebles, llámese acciones, todo lo que tenga objeto de registro es objeto de inscripción de... Muchísimas gracias, doctor Rojas, por habernos acompañado el día de hoy acá, por habernos brindado todos sus conocimientos y pues esperamos verlo en una próxima ocasión. Espero que estos pequeños aportes sirvan de apoyo para tanto conductor que a veces no sabe qué hacer en caso de un accidente. Muy amables. Muchísimas gracias. Y por último, pues recordarles que con Leonsi App podrán tener, aparte de esa asesoría jurídica, también una asesoría técnica con investigadores que van a llegar hasta el lugar del accidente, del choque simple, a recabar todo ese material probatorio del cual nos hablaba el doctor Rojas el día de hoy. Y pues nada, invitarlos a seguirnos en redes sociales, que descarguen la aplicación y por acá les seguiremos trayendo más contenido relevante sobre tránsito y transporte. Que estén muy bien.